Al final decidí desaparecer. Yo, en mi caso, era tirarme al mar. Me tiro al mar y ya está. Y en ese momento pues me surgió la necesidad de llamar a una de mis hermanas, a mi hermana mayor, y despedirme. Y oye, hasta aquí llegué, lo siento mucho, y hasta que ella creo que nombró la palabra mágica que fue espérame. Espérame, que voy a hablar contigo, un momentín, espérame. Y la esperé y aquí estoy. Mi hijo se llamaba Miquel, tenía 19 años, no tenía ninguno de los factores conocidos de riesgo, nunca lo había mencionado, nunca nos habían dicho nada sobre el tema del suicidio, nunca se habló en casa y simplemente un día, por una simple discusión de pareja, en un mal momento y en un mal lugar, murió por suicidio. Cuando recuerdo ese día encerrada en un vestuario de trabajadores del tren y que llorando, chillando, sentada en el suelo donde nadie me ofreció agua y donde yo no daba credibilidad a lo que había pasado, me encontré muy, muy sola, que nadie me daba nada, encerrada. Y después no puedes creer que esto te está pasando a ti porque nunca piensas que esto te va a pasar a ti. Yo durante esa época no trabajaba y estuve 24 horas con ella todos los días y bueno, al cabo de una semana y pico de tomar la medicación, pues salimos a tomar un café con unos amigos, que ya nos dijo no, he quedado yo con una amiga para salir a dar una vuelta, nos fuimos a tomar un café y cuando volvimos pues nos encontramos con que ella ya había tomado la decisión. Porque su decisión es que fue de una salida a un sufrimiento en un momento dado y que esa decisión no está tomada en base a una libertad. Y esa es la gran creencia equivocada que hay en torno al suicidio. No es una decisión libre, es una decisión que está tomada bajo una presión de un sufrimiento emocional terrible, donde una situación que es normal, ellos lo viven, que es indefinida, que es para siempre, que es irresoluble, que no tiene solución y por ello se le hace insoportable. Siempre te suelen decir, de esto se sale. Sí, vale, tranquilo, que de esto se sale, estate tranquilo, vale, muy bien. Y yo estaba rodando mi cabeza así, de esto se sale, de esto se sale, de esto se sale, pero a la vez estaba pensando otras cosas, que era el acabar, el quitarme, pero no quitarme del medio por sufrimiento propio, sino más que nada por no estorbar, por no hacer sufrir a los que tenía alrededor. Los pacientes vienen también muy desorientados, muy confusos y pedir ayuda es complicado, puesto que el suicidio se vive con el estigma, ¿no?, social que tenemos y los pacientes muchas veces lo llevan en secreto, cuesta mucho hablar de ello. Y como responsable de ello son los sentimientos de culpa, la vergüenza, la humillación. Entonces lo primero es una disposición de escucha activa, donde el paciente no se siente juzgado y sienta un contexto de seguridad. Lo que vienen es con un daño psicológico, ¿no?, con un dolor psicológico, mejor dicho, muy grande. Y entonces poder hablar de ese dolor y poder limpiar, ¿no?, todo ese dolor y ayudarle a manejarlo, detectando por las situaciones de alarma, dándole recursos, ¿no?, y buscando soluciones alternativas al suicidio. Siempre, siempre es una sorpresa, siempre. Aunque lo haya intentado anteriores veces o aunque lo haya verbalizado, para ti, para la familia, en mi caso porque nunca lo dijo y nunca lo había intentado y fue sorpresa 100%, pero aunque esa persona lo verbalizara o lo haya intentado, tú siempre piensas que nunca va a pasar. Pero el momento cuando decidí hacerlo, sentí un gran alivio. Un gran alivio. Y yo, ya llegó el día de, venga, ya se acabó, me voy. Ya descubrí cómo hacerlo, dónde hacerlo, se acabó esto. Cada 40 segundos muere una persona víctima de suicidio. Eso al año, a nivel mundial, significa 700,000 vidas que fallecen por este medio. Entre los jóvenes, entre las edades de 15 a 19 años,
El suicidio es la segunda causa de muerte, algo que es alarmante. ¿Qué estamos haciendo en las universidades, en los sitios de trabajo, en el vecindario, en el seno del hogar, en las iglesias? Absolutamente nada. Nadie está haciendo nada por evitar esta situación. Y lo más terrible y lo más doloroso es que el suicidio se puede evitar si se aborda a tiempo y de la manera correcta. Hoy, en Vírgenes Prudentes, usted ha recibido una invitación especial para tratar un tema que solo abordarlo es complicado. Solo el hecho de mencionarlo es difícil. Suicidio es el tema que vamos a abordar el día de hoy en Vírgenes Prudentes. Desde una perspectiva de dos mujeres que estuvieron frente a frente con esta situación, pero que durante su vida jamás imaginaron estar en esa posición y que hoy nos van a compartir su testimonio. ¿Cómo fue que lo vivieron? ¿De qué manera se enfrentaron a esta situación? ¿Y cómo lo están resolviendo hasta el día de hoy? Agradecimiento a todas las personas que ya se nos están uniendo en la sala. Ya son bastante las mujeres las que están por acá, más las que se van a ir sumando a lo largo de este tiempo. Lo más importante es que usted también invite a otras personas a unirse a este espacio, que lo comparta luego de que nosotros lo vamos a subir en la plataforma de Mudadas por su Espíritu para edificación de muchas personas. Así como usted comparte otras cosas en Facebook, este tipo de programas va a ayudar a llevar esperanza, ánimo y también abordar un tema que muy pocas personas o casi nadie trata de manera tan frontal como lo haremos en esta edición de Vírgenes Prudentes. No podemos iniciar este espacio sin antes poner todo en las manos del precioso Espíritu Santo, que es el que nos guía a crear estos temas. Realmente es Él el que nos guía, el que nos da la pauta sobre qué es lo que quiere que se trate en este espacio que es por Él y para Él. Así que allí donde usted está, incline su rostro para poder poner esto en manos de nuestro Señor Jesucristo y podamos vivir juntas este recorrido sobre vida después de la muerte. Así que incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo especial que nos permites estar reunidas en tu nombre. Gracias por este espacio, Señor, que hemos dedicado en obediencia a ti, sobre un tema, Señor, que es álgido, que produce sensaciones de dolor, de incertidumbre, inclusive, Señor, de temor, porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Muchas veces le tememos a la muerte, Señor, y eso es un error, porque hay vida y hay esperanza. Y en ti, Señor, podemos entender muchas cosas de esos misterios, Señor, y esos temas tabúes que se manejan a nivel social. Tú también tienes algo que decir en esta tarde. Así que yo te pido que guíes a las personas que hemos invitado en esta tarde, tanto a Sandra Araya, a Catalina Rivera, Señor, que han sido invitadas en este tiempo, para que seas tú poniendo las palabras adecuadas, el momento apropiado en que ellas también nos muestren cuál ha sido su vivencia. Y a nosotros, Señor, que no hemos pasado por esa situación, despierta una conciencia de la realidad que vivimos y cómo podemos ayudar a otras personas en el momento en que surja algo similar. Gracias, Señor, por este espacio, por las personas que se suman a la sala y aquellas que verán esta transmisión por medio de la plataforma de Mudadas por su Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias porque estás con nosotros. Amén y amén. Como les comenté, el día de hoy vamos a abordar este tema desde dos perspectivas, con el testimonio de dos mujeres que se enfrentaron a esa situación. Una de ellas, que es con la primera que vamos a iniciar, y por cierto le puedo pedir ya a Cata que vaya abriendo su cámara y su micrófono porque ya casi la tenemos con nosotros, porque vamos a iniciar justamente con ella. Catalina Rivera, tuve el privilegio de conocerla allá hace
unos años atrás, a principios del año 2001, cuando estaba trabajando en una de las emisoras del Grupo Nación. Ella también estaba trabajando en otra emisora y éramos como compañeras que nos veíamos ahí en los pasillos, aunque no estábamos en la misma frecuencia, pero sí tuve la oportunidad de verla por allí. Cuando supe de ella fue hace escasos unos días atrás, en que me paralizó su testimonio en redes sociales. Catalina también vivió esta situación de cerca. Ella es administradora de empresas, certificada en neurociencia y también certificada en psicología. Además ha recorrido el mundo justamente gracias a que tiene o tuvo muchas empresas y ahora también está desarrollando un proyecto como fundadora del Club de las Guerreras, creadora del Stand-Up Therapy, emprendedora, storyteller y también conferencista. Catalina Rivera ha desarrollado esta plataforma con un único objetivo: inculcar el crecimiento, desarrollo personal exclusivamente para las mujeres, brindando herramientas que van a generar conciencia sobre el valor y amor a sí mismas. Así que ya la tenemos por acá. Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida a Vírgenes Prudentes. Hola, ¿cómo están? Bueno, encantada de estar por acá, muy feliz, rodeada de tantas mujeres hermosas y fantásticas. Quiero nada más corroborar que me escuchan bien. Perfectamente, Cata. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y pues espero que podamos tener una conversación bien amena. En caso de que tengan pues alguna pregunta, me la pueden hacer saber también a través de mis redes sociales o a través de esta red social, y pues con mucho gusto entender y tratar de exteriorizar de la forma más amorosa posible que no estamos solas ni solos y que pues a veces hay situaciones que pasan que uno no entiende. Lo importante es buscar siempre de la forma más eh, informada, digo yo, ¿verdad? Pues cómo uno cambiar, ¿verdad? Y cómo también buscar esa mejora continua y evolución como seres humanos. Así es, Cata. Vamos a dejarte entonces en la sala para que nos comentes tu testimonio. ¿Cómo Ok. viviste de cerca esta situación de intento de suicidio? Adelante, Cata. Ok, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Yo hace unos años atrás padecía de una enfermedad que es un trastorno de ansiedad, que es una condición horrorosa para todas las personas que lo sufren, lo saben. Específicamente en mi caso eran ataques de pánico, pero ataques de pánico ya en su versión más fuerte. Estaba altamente medicada, tenía poca productividad. Eh, Trabajaba mucho, era una persona que tenía mucho trabajo, sin socios, pues sin pareja, y como que mi concentración en ese momento fue como producir, producir y producir. Dentro de ese rol que empezás, ¿verdad? Donde buscas más cosas de afuera que de adentro o materializar y tener cosas es tu mayor anhelo, me enfermé. La primera vez que voy donde la psiquiatra para mí fue lo peor que me pudo haber pasado. Primero porque me sentía sumamente avergonzada, me sentía que me daba vergüenza. Me daba hasta vergüenza que me vieran fuera del consultorio, como si la gente supiera, ¿verdad?, quién es uno, o como si a las demás personas les importara, porque todos los que estamos ahí es por alguna razón, ¿verdad? Nadie visita los hospitales por gusto. Eh, para mí eso fue un golpe muy bajo. Cuando yo llegué a donde la psiquiatra, ella me medicó. Cuando yo empecé a consumir los medicamentos me pusieron más tonta de lo que me sentía, en el sentido de que ya yo no tenía la capacidad de desplazarme de mi cama al baño. Tenía que ir gateando porque eran tanto los mareos y lo drogada que yo me sentía que no me podía ni levantar, sentía como que me caía y me desmayaba. Uno, pues, lo común es que le des un tiempo a los medicamentos para ir ajustando las dosis y para ver cuál te cae bien, cuál te cae mal, porque todos los organismos son diferentes. Cuando yo regreso donde la psiquiatra por segunda vez para que ella me vea cómo va mi proceso, se da cuenta que pues no me estaba funcionando y me duplica el medicamento. Ya para este punto, yo con la duplicada de medicamentos dije, ahí, ahora sí que voy a hacer, ¿qué va a pasar? Ya no podía trabajar, el negocio se vino de pique total y completamente, ¿verdad? Porque dependía de mí al 100%.
No tenía vida social, no tenía vida amorosa, compartía poco con la familia, no quería salir mucho de casa porque me daba miedo. Y la mayor emoción que usted siente, el sentimiento y el pensamiento más recurrente que tenés en tu cabeza es que nadie te entiende. Y en realidad es así. Absolutamente solo las personas que han pasado por eso logran entender una situación de esas. Entonces, te sentís muy solo, te sentís muy solo. Para ese caso, yo lo que decidí en ese momento como forma y método de escape y de solucionar mi problema fue dejar mi país, irme a viajar por el mundo, hacer un cambio completo de chip y salir de Costa Rica, como lo diríamos vulgarmente, mandar todo para el carajo, ¿verdad? No, desaparecerme y no quiero estar más acá. Entonces ahí fue cuando empecé a mochilear y me fui a mochilear pues por todo el planeta, recorrí más de 70 países, estuve en lugares fantásticos, conocí gente, bueno, lo mejor que tuvo el viaje fue la gente que conocí, viví en monasterios, estuve con monjes, fui a retiros, quise como probar todas las alternativas para ver qué era lo que me podía ayudar a sentirme mejor. Y en efecto, con tanto movimiento, tanto cambio, tanto viaje, tantas experiencias, el cambio de chip me funcionó. Cuando ya me doy cuenta que mi dinero se está agotando, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Uno cuando mochilea lo que hace es que trabaja, ¿verdad? Trabaja en los hostales, trabaja en los hoteles y cambia comida y hospedaje por estar en la recepción y así te la manejas sucesivamente. Pero llega un punto en que ese dinero solo funciona para seguir viajando. Yo ya para devolverme a mi país necesitaba una cantidad más grande de dinero para pagar el pasaje. Entonces, en Tailandia ya llegué al punto donde ya dije, ¿qué puedo hacer? Me encuentro otro mochilero que estaba en la misma situación que yo y él me cuenta que en Australia usted puede ir allá y trabajar, que pagan 25, 30 dólares por hora y que con esa platita yo podía juntar para poder devolverme a mi país. Entonces llamo a una amiga muy querida que vive en Australia, ella me ayuda con el dinero del pasaje y me dice, vení, quédate en mi casa y cuando vos te recuperes económicamente, me pagas. Y dicho hecho, así sucedió. Conseguí trabajo en un restaurante como mesera, me convertí en la peor mesera que ustedes se puedan imaginar, o sea, yo le tengo un nuevo respeto porque es difícil, es muy difícil. Entonces, un día de estos, bueno, un día de los que estaba trabajando en el restaurante salí. Australia es un lugar hermoso. Cuando yo salí, venía bajando camino hacia el tren para poderme ir a la casa. Y donde vos vas caminando, ¿verdad? Ves esas zonas, esos atardeceres espectaculares y todo es verde y muy limpio, muy ordenado, amplio, con brisa fresca, vas caminando. Y me senté en la banquita a esperar el tren. Y en eso recibo un mensaje de texto. Ese mensaje de texto es lo último que yo recuerdo. En el video donde yo cuento este testimonio, le cuento a la gente que la única explicación que tengo, ¿verdad? Utilizando una metáfora es, a mí me secuestraron los extraterrestres, me llevaron y después me tiraron porque simplemente me desaparecí, no sé qué pasó. Cuando yo despierto y abro los ojos, tengo una persona grande agarrándome acá por la espalda, un muchacho atlético, así, guapón, y él me agarraba y yo le pegaba gritos y yo le decía, ¿por qué me haces esto? No me hagas daño, no me mates, no me violes. Yo ahora lo digo así, pero ustedes pueden imaginarse que yo gritaba, lloraba, pataleaba, pedía ayuda, ayúdenme, ayúdenme por favor, él me está lastimando, quítenmelo de encima. Y yo estaba en un constante pleito con esa persona. Y él solo me decía, don't do it, que en español significa, no lo hagas. Yo pensé que él me estaba diciendo, no lo hagas de defenderme, de no pegarle, de no gritarle, de nada de eso. Cuando yo vuelvo a ver y realizo, yo me le estaba tirando al tren. Estaba en el borde, en el filo donde están los rieles y yo me había tirado y él lo que hizo era que me estaba sosteniendo. Cuando a mí se me pasa la crisis, porque él no me soltó en ningún momento, hasta que él vio que yo realicé lo que estaba pasando. Cuando yo me tranquilizo de que ya mi cerebro dijo, ¿qué estás haciendo? Él me suelta. Inmediatamente mi reacción fue vomitar. Yo vomitaba, lloraba, vomitaba, lloraba, vomitaba y lloraba. Donde yo logro estabilizarme,
vuelvo a ver para buscarlo y darle las gracias, el muchacho no estaba. Simplemente nunca tuve la oportunidad de decirle gracias por salvarme la vida. Me siento y digo, ¿qué me pasó? Es que no sé qué me pasó. Eso es a lo que le denomino ahora, ya con un poco más de información, un ataque de pánico, pero marca diablo. O sea, un ataque de pánico donde definitivamente yo simplemente me convertí en otra persona. Lo más curioso de todo esto, gente hermosa, es que en mi cabeza nunca ha pasado el suicidio. Por mi mente yo nunca lo he considerado. Nunca lo había planeado. No fue como que yo me levanté y dije, hoy es un hermoso día apenas para suicidarse. No. No preparé una carta, ni me despedí, ni lo pensé, ni lo planifiqué, ni dije, mira, estos son los puntos, vamos a cerrar con esto es otro país donde mi familia nunca se daría cuenta. O sea, ni siquiera tuve la consideración causa en efecto de consecuencias que podían... Nada, nada. Para mí nunca, ni hasta el día de hoy, lo he considerado. Y yo entiendo, incluso después de dar este testimonio en mis redes sociales, muchísima gente me ha escrito en circunstancias similares, donde yo fielmente creo que muchas de las personas que se suicidan, lo hacen por impulso. O sea, que ni siquiera lo tenían planeado. ¡Pum! Sencillamente pasó. Y a mí me sucedió. Yo que lo viví en carne propia puedo pensar y entender que eso existe. Pero ¿qué pasa con el resto de la gente que tal vez no tuvo la misma suerte mía? De que era un lugar abierto, de que era un lugar público donde había mucha gente. Y que había una persona que en efecto pudo evitar que sucediera. Cuando yo ya me regreso en sí, me siento otra vez en la banca a esperar a que pasara el próximo tren. A vos te queda una sensación de que te tiembla todo el cuerpo, no puedes ni caminar, es como llevarte el susto más grande de tu vida. Me quedó una secuela muy fuerte y era que me daba miedo que esto me volviera a suceder, porque era algo que yo no podía controlar. No sabía, como no sabía su origen, como no sabía qué lo había provocado, me daba terror que volviera a suceder. Entonces inmediatamente me volví a Costa Rica a estar con mi familia y a tener gente cerca que me pusiera el ojito. Nunca se lo conté a nadie. A nadie. Me daba demasiada vergüenza. Y no solo vergüenza, me daba miedo ser juzgada, me daba miedo lo que la gente pensara. La vulnerabilidad era algo que desconocía. Y no quería que la gente me viera menos o que sintiera tristeza o algún tipo de lástima por mí. Entonces, ese mensaje de texto que yo recibí, que fue lo que me desconectó, decía que no regresara a Costa Rica. Era un amigo abogado mío, que estaba muy demandada, que tenía demandas por todo lado, que mi negocio efectivamente estaba en quiebra, que tenía todas las instituciones costarricenses encima y que mejor me quedara, que ni me regresara. Ahí fue la primera vez que yo me senté con un té, me recuerdo, y me dije, Kate, ¿qué vas a hacer? Carajo, es una pregunta muy fácil, pero al mismo tiempo muy difícil. Porque vos decís, es que ¿qué puedo hacer? Y yo dije, bueno, carajo. Lo primero que a mí me gustaría es que ninguna otra persona le pase nunca lo que me pasó a mí. Y si, Cata, si vos podés evitar que una persona menos al año se suicide, con eso vos ves, ya para eso vos es ganancia. Entonces me devuelvo a Costa Rica y dije, ¿cómo puedo obtener un mayor impacto? ¿Verdad? Porque siento que solo con el testimonio puedes ayudar a mucha gente, pero la gente no solo necesita el testimonio, necesita herramientas para poder salir adelante. Entonces me metí a INCAE, que es una universidad, a sacar una maestría en negocios. Y en esa maestría se sembró la semillita del proyecto que desarrollé al día de hoy, que es un proyecto de educación para mujeres, donde el propósito es que sean más independientes, que sean libres y que luchen contra todos esos estigmas mentales que tenemos
para poder ellas desarrollarse como personas y tener crecimiento. Que logren encontrar un equilibrio, aprender a bailar, ¿verdad? Con lo malo que sucede, porque es inevitable, y cómo buscar siempre esa resiliencia en el fondo de su corazón y esa fortaleza que nosotras tenemos. Entonces desarrollé un proyecto muy bonito que se llama Boca Roja. Boca Roja es una plataforma en internet, una página web, donde damos cursos desde cómo construir autoestima, amarse a uno mismo y tener autoconfianza, hasta cómo convertirse en una alta ejecutiva. En español de Costa Rica, todas las situaciones que las mujeres tenemos, pues que ellas se encuentren ahí algún tipo de cursito o taller que les brinde herramientas para superar todas sus barreras. Porque desafortunadamente, pues por la crianza que tenemos, el país donde nacimos y pues cultura y demás, estamos en un país donde la mujer se le ha formado la creencia, tanto a los hombres como a las mujeres, de que nosotras somos inferiores. Entonces, empezar a vernos con otros ojos, no para los demás, sino para mí como persona. Todo lo que yo quiero es para mí. Empezar por por la persona que tienes en el espejo, porque tratar de cambiar a los demás es una total y completa pérdida de tiempo. Entonces, para el Mes Internacional de la Mujer, ¿verdad? Decidimos regalar un curso, dárselo gratis absolutamente a todas las mujeres. Yo acá les voy a compartir para que todas ustedes también puedan tener ese cursito gratis. Yo lo comparto acá y lo puedan realizar, siempre buscándolo desde la filosofía del amor y pues buscar qué te sirve y qué no te sirve, ¿verdad? Las cosas que vos consideres que son apropiadas para vos, te agarras de eso, y las que no, simplemente pues las echas a la basura, ¿verdad? Sin juicio y ¿cómo se dice? Sin ir con esa mentalidad de que, pues, sino que pues darnos la oportunidad. El proyecto ha tenido muy buen auge, ¿verdad? Ha sido recibido por miles de mujeres, por dicha, en el país, y ha venido a ayudar a muchas personas, sobre todo para que dejen de sentir pena por estos temas. A mí ahora no me da vergüenza para absolutamente nada. Me di cuenta que absolutamente todos los seres humanos de este planeta tenemos problemas, tenemos alguna lucha interna. Y que las luchas sean diferentes no quiere decir que sean menos importantes. Hoy usted puede estar luchando por un trabajo, porque tiene un hijo enfermo, por cualquier cosa. Otros estamos luchando por salud, otros estamos luchando por estabilidad familiar. Cada quien tiene una diferente lucha. Lo importante es siempre ir de la mano de Dios, tener confianza en que las cosas pueden cambiar, en que las cosas van a cambiar y que todo puede mejorar, porque nada es permanente en esta vida, ni lo bueno ni lo malo. Si estás en una mala racha, simplemente pedirle mucho al de arriba que te dé fuerza en sobrevivir. Y cuando estás en una racha buena, aprovecharla, porque tampoco va a durar. Es un ciclo, ¿verdad? Esto es como una montaña rusa donde a veces vamos a tener emociones negativas, a veces vamos a tener emociones positivas, pero a fin de cuentas la vida es un baile. Si nosotros aprendemos a abrazar esos problemas y llevarlos ahí de la mano, siempre con confianza, pues yo creo que no hay absolutamente nada que nosotros como seres humanos no podamos lograr. Las herramientas vienen desde el día en que nacimos. El asunto es que a nosotros se nos olvida. Lo importante es siempre regresar a nuestra esencia, a la pureza del corazón, y darse cuenta que nosotras sí podemos. Es una cuestión de ejecutar, no quedarme en el yo quiero, sino en una acción pequeña todos los días que nos haga siempre progresar. Muchísimas gracias, Cata, de verdad, por compartir tu testimonio de vida y enriquecer este programa con lo que acabas de comentar. Me gustaría mucho que te quedes por aquí, ¿verdad? En la sala, si es posible para ti hacerlo, porque vamos a conocer el testimonio de otra mujer, que quiero que también las que estamos en la sala podamos conocer, y que hemos invitado en esta tarde. Ella es una persona muy especial que yo quiero que conozcan también, y que ella nos narre desde su perspectiva cómo vivió la contraparte. Gracias a Dios viviste un episodio de vida, como dijiste, un privilegio de que estabas en un lugar público,
que hubo alguien, un ángel, ¿verdad? Una persona que tal vez por impulso, bendito impulso, te sujetó fuerte y te evitó dar el paso al vacío y ya no estar con nosotros. Hoy estás aquí ayudando a otras mujeres y eso es de agradecerle a Dios y también a vos por esa valentía de enfrentar esto de una manera extraordinaria. Vamos a invitar entonces, si te parece, Cata, a Sandra Araya. Yo le he pedido por favor a Sandrita, porque no la veo allí con su cámara encendida. Vamos a pedirle a ella, Cata, y a las personas de la sala que se unan a nosotros a este conversatorio, porque ahorita me gustaría que las tres, tanto Cata, Sandra como mi persona, tengamos una interacción, porque eso es un conversatorio que hemos denominado Vida después de la muerte. Para presentarles un poco y hablarles acerca de Sandra, Sandra es costarricense, es madre de 3 bellísimas hijas y desde los 5 años ella tuvo un fuerte llamamiento para entregarle su vida al Señor. A los 14 años ella fue llamada como salmista profética, más adelante ordenada como profeta del Señor. Ha tenido la bendición de visitar diferentes países a nivel mundial, inclusive entre ellos Israel. Y en este momento Sandra es parte del cuerpo ministerial del Centro Mundial de Adoración de nuestro querido pastor Ronnie Chávez. Así que ya la tenemos con nosotros. Sandrita, bienvenida a Vírgenes Prudentes. Hola, qué bendición. De verdad, estas son las sorpresas pues, que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, nunca es casualidad cuando Dios nos permite poder compartir. Y te agradezco muchísimo, princesa, por invitarme, por tomarme en cuenta. Creo que en la vida las cosas no suceden por casualidad y creo firmemente que lo que hoy vayamos a compartir puede bendecir a muchas personas. Dios es así. A veces nosotros pensamos muy cuadrado y Dios es muy redondo. Y hay cosas en la vida que no entendemos que suceden, pero vamos a hablar un poquito paso a paso con respecto a eso y también pues un gusto poder estar con todas ustedes y con todos ustedes, que también los que van a próximamente ver la grabación y también con nuestra compañera Catalina, un gusto de conocerla también. Aquí estoy yo escuchando lo hermoso y maravilloso que Dios ha hecho por la vida de ella y bueno, quisiera soltar muchas cosas en este momento, pero todo en su tiempo, Beatriz, aquí estamos para bendecir y para servirles y por ende nosotras mismas, cuando compartimos la vivencia, la experiencia, aunque no sea muy grata, siempre bendecimos a otros y podemos ser ejemplo, podemos ser espejo, podemos ser inspiración para muchas personas. Y por ende también nosotras somos bendecidos al compartir, porque cuando nos disponemos a ser un instrumento en la presencia de Dios y en la unción del Espíritu Santo, muchas cosas pueden pasar, porque Beatriz, lo que sale del trono de Dios, aunque pareciera como que no fuera, pero eso es lo que produce vida. Y yo creo que en esta hora muchas cosas que Catalina ha compartido y Dios ponga en mi corazón y en mi espíritu poder compartir con ustedes también. La idea aquí primordial, y yo sé que todas y todos estamos de acuerdo, es que produzca vida, ¿verdad? Y produzca vida en abundancia y produzca dirección para nuestras vidas, porque creo que todos en algún momento nos hemos sentido perdidos en la vida por alguna situación que estemos viviendo, pero nos pasa a todos. Aquí estamos para que el Señor nos guíe a poder bendecir a muchos. Gracias, Sandra. Definitivamente tu participación, tanto como la de Catalina, son primordiales en este esfuerzo que estamos haciendo por desgranar este tema tan álgido, tan complejo, que es un tabú a nivel de la sociedad. Catalina mencionaba algo que me impactó: temor a vergüenza a ser juzgada, a que la gente sienta lástima, ¿verdad? Muchas veces el suicidio se vale del silencio.
el silencio de las personas que lo viven, que lo piensan, y también el silencio de las personas que posterior a la pérdida de un familiar muchas veces tienen que callar sus emociones para no quebrarse. Entonces, todo esto que está alrededor del suicidio, tanto la persona que lo experimentó y que ya no está en esta tierra, como la persona, como el caso de Catalina, que estuvo a punto de cometerlo aún sin maquinarlo y pensarlo, y los familiares que quedan, las familias, los amigos, los entornos que se ven afectados con esta decisión. En este caso, Sandra, para mí fue muy complejo invitarte, no sabía por dónde entrarte, aunque te conozco de la emisora y demás, porque soy mamá, ¿verdad? Somos mamás y tengo hijas también. Entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo hablar de este tema? Pero sí es el tiempo y Dios lo puso en mi corazón y yo sé que Él también te lo confirmó. Qué bueno sería escuchar a Sandra de dónde sacó esa fortaleza después de la noticia del suicidio de tu hija. Coméntanos un poco lo que salga de tu corazón acerca de cómo has vivido de cerca esta situación. Bueno, ¿qué puedo, para empezar, para mí pues es un poco, por no decir mucho, difícil, ¿verdad? Poder hablar de este tema, pero te voy a decir algo, Beatriz y amados y amadas que están conectados. Creo que en el caso mío, no sé cómo explicarlo, cosas que pasaron, cosas que sucedieron, me fueron preparando. Es como puedo decirlo, ¿verdad? La clave en el caso mío es que siempre estar anuente a saber escuchar, no sé cómo expresarlo, a saber escuchar la voz de Dios. Y ahí es donde yo te comentaba cuando estuvimos conversando el día anterior, la soberanía de Dios, es lo único que te puedo decir, la soberanía de Dios. Tal vez te cuento un poco de cómo fue que se dio el hecho. Bueno, mi hija ella era una excelente muchacha, preciosa, muy esforzada, siempre desde pequeñita, con excelentes notas, primeros promedios. Ella era enfermera, licenciada en enfermería, era muy abnegada en su trabajo, muy querida, en donde ella estuvo trabajando en los diferentes centros hospitalarios, ella era muy querida. Y situaciones de la vida, ¿verdad? Bueno, ella pasó algunas experiencias desde su adolescencia en las cuales nosotros tuvimos que lidiar hasta el día que el Señor permitió que ella se fuera con él. Aún así, ella intentaba por todos los medios seguir adelante, porque si algo tenía es que era muy esforzada, muy valiente, siempre fue así desde pequeñita. Pero me imagino que habían situaciones, nosotros como papás que la conocíamos bien y sus hermanas también, hubo situaciones en los últimos años que ella tal vez no supo cómo lidiar con eso, no lo logró. Y por ende sucedió la situación. Además de eso, empezó a sufrir algunas cositas a nivel físico, en su cerebro, en su cabecita. Creo que todo esto sumó y por más que, bueno, intentamos ayudarle, ¿verdad? Para que ella se superara, por todos los medios que pudimos, pues sucedió lo que sucedió. Yo te voy a decir algo así, Beatriz, me preguntas cómo he hecho, y es la pregunta que me hace mucha gente, nos hace muchas personas, nos escriben infinidad de personas, Beatriz y amados que nos están escuchando, me están escuchando, mucha gente nos pregunta, la gran pregunta, ¿cómo hemos hecho? ¿Cómo es posible que nosotros seguimos adelante, que seguimos sirviéndole al Señor, etcétera? No crean que la que usted tiene aquí al frente no es que no tenga emociones ni sentimientos, no es así. Porque científicamente comprobado, Beatriz, que la pérdida más grande que puede tener un ser humano es la pérdida de un hijo. Es científicamente comprobado, es algo que no se puede explicar, es inexplicable, no encuentro la palabra, es algo que no te puedo explicar. Porque, bueno, naturalmente,
lo natural es que nuestros hijos nos sepulten a nosotros los padres. Ajá. Pues empezando por ahí, indescriptible es la palabra que se me viene en este momento, es indescriptible la pérdida de un hijo. Y sumando a eso, amados y amadas, es el hecho del episodio, ¿verdad? Porque bueno, toda muerte es dolorosa. Puede ser que una persona pierda a un ser querido por un accidente, por una enfermedad, alguna situación, alguna violencia, pero cuando se trata de este tema, amados, como dice siempre mi esposo, el suicidio es aún más doloroso que la misma muerte, ¿verdad? Es algo que es indescriptible, no se puede explicar. Pero bueno, te digo todo esto para decirte que para que puedas más o menos visualizar desde el momento cero, cuando yo recibí la noticia, yo me desplomé, por supuesto me desplomé, yo estaba totalmente fuera, pegando gritos, me desplomé y todo, pero yo estaba muy consciente. Yo digo que aquí es la parte donde puedo decirles que es la parte sobrenatural, que no te puedo explicar con palabras humanas, pero yo espero que el Espíritu Santo en este momento pueda traer sobre ustedes esa, no sé, esa fuerza que yo pude sentir, que tal vez primero Dios nunca les tenga que suceder a ustedes una situación de estas. Dios sabrá, es lo único que te puedo decir y les puedo decir a todos. Dios sabrá en su soberanía, porque ahora vamos a hablar un poquito de esto, de la soberanía de Dios. ¿Por qué en el caso mío? ¿Por qué o para qué el Señor ha permitido esta situación tan difícil, tan dura, tan... bueno, no hay palabras para poder expresarla, es indescriptible, pero desde el momento cero, yo, a pesar de mi humanidad, a pesar de que soy su madre, a pesar de ese dolor de madre que pude sentir y abrogo con esto y trabajo con esto todos los días de mi vida, en ese momento, yo ahí en el piso, yo alcé mis ojos al cielo y le dije, Padre, está bien, yo acepto tu designio, no entiendo lo que está pasando, pero si me quieres así como estoy, yo voy a seguir adelante, porque hay un propósito. O sea, yo entendí desde el momento, Beatriz, desde el momento cero, entendí, aleluya, que a pesar de una situación tan difícil, Dios tenía un plan. No sé cómo explicarlo. Dios tiene un plan. Claro, la manera en que Dios se llevó a mi princesa a su presencia, pues no es la más óptima. Creo que ninguna es óptima, ¿verdad? Pero creo que hay un plan. Yo sé que ella en este momento está en su presencia. Yo sé que ella amaba a Jesús, ella me lo decía constantemente. Era una muchacha que tenía sueños, que a pesar de todo ese dolor que ella tuvo que sobrellevar por una ruptura en muchas cosas que ella estuvo viviendo y se quiso ayudar, ella simplemente entró en esa etapa que decía ahora Catalina, ¿verdad? Algo que me llama mucho la atención de lo que Catalina dijo. Y yo estoy firmemente, yo lo creo firmemente, Beatriz, nadie en este planeta, escuchen esto, nadie en este planeta quiere morir. Nadie, absolutamente nadie. Y no porque le tengamos miedo a la muerte, es que Dios nos dio la vida y para un propósito. Empezando ahí, número uno, creo que todas las personas deberíamos enfocarnos en ese propósito que hay para nosotros como seres humanos. No quiero espiritualizar en este momento muchas las cosas, porque hay muchas personas que tal vez no tienen tanto el conocimiento como otras con respecto a la revelación de Dios en sus vidas. Pero empecemos por ahí. Todas las personas quieren vivir. Nadie que piensa en tomar esta decisión quiere morir. Lo que pasa es que el entorno en que está o la situación interna, como decía ahora Catalina, esa situación interna, no sienten que no hay salida, no saben cómo manejarla, entonces deciden no vivir así. No sé si me doy a entender. Una cosa es querer morir y otra cosa es no querer vivir como estoy viviendo. Ajá. Y creo que eso es lo que le pasa a las personas cuando pasan por su cabeza tomar una decisión así. Cuento un poquito con respecto al caso de mi hija.
creo que ella, como decía Catalina, y también lo creo firmemente, ella fue impulsada, o sea, fue un impulso, simple y sencillamente fue un impulso, porque ella tenía algunas situaciones en su ya médicamente hablando, días atrás, meses atrás, ella estuvo padeciendo, perdón, de convulsiones, de muchas cositas allí que también afectaron su cerebro, sus neuronas. El doctor me habló de esto y me dijo, ella ya no va a ser la misma muchacha, va a tener algunas situaciones ahí que ella le va a molestar ciertas cosas en su entorno. Entonces, por ese lado, creo que ella también no estaba del todo consciente, ¿verdad? No estaba del todo consciente. Y pues pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero creo que las personas, yo he analizado mucho esto, ¿verdad? Y creo, Beatriz y amados y amadas, creo que las personas no es que quieran morir, es que no quieren seguir viviendo por la situación y el entorno que están teniendo a su alrededor y sobre todo internamente. Una de las cosas que quiero recalcar, Beatriz, es que la depresión es una enfermedad silenciosa. La depresión, nadie sabe. Tú ves en la gente, en la calle, a la gente y tú la ves sonreír. Todos, absolutamente todos nos esforzamos por seguir viviendo. Todas las personas. Tal vez con la situación en que estén pasando, pero todas las personas se esfuerzan por seguir viviendo. Pero existe esa enfermedad que lamentablemente, como decía ahora Catalina, la sociedad no está preparada para este tipo de enfermedades. Te doy un ejemplo. Si una persona tiene cáncer, la gente tiene compasión de esa persona, le da fortaleza y ánimo, la visita, etcétera, la apoya. Pero cuando hablamos de la enfermedad interna, de la enfermedad del alma, ¿qué pasa con la sociedad? Todo lo contrario. Te señala, te critica, te dice, no, póngase las pilas, como decimos nosotros los ticos, ¿verdad? Y creo que allí es ahí donde se detona esa vergüenza que nos decía Catalina, de poder abrirnos a alguien y contarle la situación que estamos pasando. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo a que me señalen, tengo miedo a que me digan, ay no, déjate de cosas, como decimos nosotros acá en Costa Rica. Creo que no hemos entendido, Beatriz, no hemos entendido que la depresión es una enfermedad, como lo es el cáncer, como lo es la diabetes, y no estamos preparados para enfrentar estas cosas. Y no estamos preparados para apoyar. Conste que en el caso mío particular hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Porque sí lo entendimos, porque el Espíritu Santo nos ayudó a poder ayudar hasta las últimas consecuencias. Vino el impulso, es lo que puedo decirles, amados, amadas. Creo que simplemente fue un impulso. Hay personas, es que esto es curioso, porque hay personas que hasta se toman su tiempo para escribir una cartita, para despedirse. En el caso de mi princesa, pues no fue así, ¿verdad? Fue algo tan de repente, ¿verdad? Y bueno, si pudiéramos hablar de la parte espiritual, en algún momento ya eso es como quien dice, cerramos un libro y abrimos otro, porque no podemos evadir también que hay fuerzas espirituales, ¿verdad? Que están alrededor tratando de traer destrucción, de truncar la vida de las personas, ¿verdad? Pero bueno, bendito sea Dios, porque como dice en Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado tiene vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y de eso se trata, de lo que estamos aquí, Beatriz y todos los amados que nos están escuchando, y nuestra compañera Catalina, más que, bueno, lógicamente, contar lo que hemos tenido, la experiencia. Tú me preguntabas al principio cómo hemos sobrellevado esto. Simple y sencillamente nos hemos aferrado y hemos creído el 100%
de que la palabra de Dios es la que nos sostiene, que la presencia de Dios es la que nos ha dado la fortaleza. Hay cosas que aunque me las preguntes, Beatriz, no te las puedo explicar. No te las puedo explicar porque ahí es donde entra la soberanía de Dios. Pero sí creo que el mensaje para este día es para que mientras tengamos la vida aquí, hay esperanza y que los que estamos aquí todavía, como Catalina, bendito sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor, como ella que está aquí, que ella puede ayudar a muchos, todos nosotros podemos ayudar a muchos, entendamos que en Cristo podemos pasar de muerte a vida, y no estoy hablando de la muerte física solamente, sino de la muerte espiritual, que es lo más preocupante, es a lo que nos debemos enfocar en este día para poder proclamar a las personas que sí, hay esperanza, que en Cristo podemos ser libres de la depresión, de esta enfermedad tan destructiva que es la depresión. Y creo que por eso estamos aquí, Beatriz, y tratando de, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entender y discernir el propósito por el cual estamos aquí nosotros. Muchas gracias, mujer valiente. Gracias de verdad por compartir esta experiencia. Vamos a solicitarle a Catalina que se nos una, porque aquí vamos a hacer un conversatorio. Bien lo dijiste, vamos a tratar de explicar, vamos a tratar de manifestar las emociones porque es muy complejo el tema. Entonces vamos a verlo también por el lado de Catalina, que está ya con nosotros. Vamos a pedirle que también se una y nos vamos a quedar de esta manera ya las tres juntitas para poder ir profundizando. Quiero que profundicemos un poco más en el tema. Mencionaste, levantaste la mano, Cata, por favor, compártenos sus impresiones de lo que acaba de decir Sandra. A mí me gustaría complementar de las cosas de lo que estaba contando Sandra, solo para que hablemos de números. El 30% de la población mundial, ¿verdad?, ha tenido o tiene, digamos, como los rasgos de una enfermedad mental. Ha padecido de alguna forma u otra una enfermedad mental. Estamos hablando que es casi la mitad de la población. Si a eso le sumas que está con un factor de crecimiento, según la Organización Mundial de la Salud, de un 16.5% al año. ¿Ok? Pre-pandemia, porque como la pandemia no ha terminado, no podemos tener datos. Ahorita los datos que podríamos tener es, en los últimos 2 años, cómo ha venido aumentando. ¿Qué pasa? Ahora es mucho más visible. Nosotras, nuestras generaciones, todavía estamos con el sesgo, que es esa creencia en nuestra cabecita, de que con la estigmatización, con esos prejuicios sobre las enfermedades mentales. Ya las nuevas generaciones, gracias por dicha, ¿verdad?, vienen con otro chip. La depresión es la enfermedad más padecida, la segunda es la ansiedad. Sin embargo, existen también la bipolaridad, trastorno intermitente, o sea, otro montón de enfermedades mentales que también, ¿verdad?, te inclinan hacia eso. Pero existe una gran parte que no tiene absolutamente nada que ver con enfermedades mentales, que también se suicida. Presión social, presión económica, soledad, tristeza, que viene más arraigado incluso desde emociones profundas que no tienen relación con ningún desorden químico o con ningún padecimiento que sea catalogado como enfermedad mental. Entonces, es escalofriante pensar a nivel de probabilidades cómo eso puede aumentar año con año. Si nosotros tomamos en cuenta que ahora la sociedad paulatinamente ha ido cambiando y que ha dejado de ser una enfermedad tan silenciosa, en el sentido de que las nuevas generaciones tienen una apertura mayor para este tipo de temas, nosotros que estamos un poco más grandes, que estoy hablando de las personas tal vez mayores de 35 años, estamos aprendiendo a cómo sobrevivir en este entorno porque nuestra crianza fue muy diferente. La debilidad siempre se ha visto como con una connotación negativa, donde el ser débil, ¿verdad?, el decir estas cosas no era bien visto, tanto para los hijos como para los padres, porque la mayor vergüenza que sienten los padres es que la demás gente se dé cuenta que ellos criaron mal a sus hijos, ¿verdad?, porque se sienten culpables de que las cosas que sus hijos hacen o dejan de hacer es debido a ellos. Entonces, a nivel de números es escalofriante. Segundo, en vez de nosotros ir humanizando la tecnología ha ido deshumanizando a las personas. Y nos hemos convertido en una generación
que viene más hacia lo fuera, hacia lo superficial, que hacia lo de adentro. Con potenciadores gigantescos y enormes, como lo son las redes sociales, que propician que vos tengas una vida paralela, la que usted quiere enseñarle al resto de la gente, con la que usted de verdad es. Sumémosle y complementémosle a esto que, al menos en Costa Rica, no existe una infraestructura para ayudar a este tipo de personas. No hay una capacidad ni un entrenamiento formal, porque, por ejemplo, vos a la Caja Costarricense de Seguro Social vas donde un psicólogo, pero no es lo mismo tratar a una persona, por ejemplo, que viva un duelo porque su hijo murió de cáncer, a que su hijo murió por un suicidio, ¿verdad? O no es lo mismo un psicólogo para una persona que pasó un divorcio que un psicólogo para una persona que tenga trastorno bipolar. Entonces, la especialización es escasa, carece. Viene desde muy arriba, ¿verdad? Desde los salarios que pagan no justifica que usted se especialice, ni hay necesidad de especializarse. Infraestructura es una. Dos, acceso. No todo el mundo puede ir al psicólogo. A mí, por ejemplo, me preguntan muchísimo de servicios gratuitos y estoy en proceso de investigar dónde puedo enviar a este tipo de personas. No solo hombres, sino tanto mujeres. Porque, repito, enfermedades como la depresión o la ansiedad u otras tienen también características. Por ejemplo, las personas abusadas tienen una mayor probabilidad de padecer un trastorno de ansiedad. Entonces, no es lo mismo que vos trates a una persona con abuso a una persona que no. Y no solo para mujeres, también para hombres. No es lo mismo hablar del abuso cuando sos un hombre que cuando sos una mujer. El hombre tiende a silenciarlo muchísimo más. Entonces vamos, de nuevo, para hacer los datos, la cultura en la que vivimos, la forma en que la sociedad se está desarrollando, la infraestructura, el acceso. Y por último, para no extenderme mucho, yo hablaría de la educación, que nosotros no tendemos a educarnos y informarnos sobre estos temas. No tenemos conocimiento de absolutamente nada. Incluso, digamos, yo soñaría que el sistema de educación costarricense se ajuste en la parte de gestión de emociones. Cuando vos sos niño, adolescente, adulto, ni en escuela, colegio, universidad te enseñan cómo gestionar las emociones. Que si a vos te termina un novio, a vos no te dicen cuáles son los pasos a seguir. Que si a usted se le muere a alguien, a usted no le explican cómo se maneja esa emoción. Nosotros aprendemos como animalitos. Y el asunto es que, y cuando digo como animalitos es a lo que Dios quiera, a lo que tengamos. Súmale que nosotros sin aprender sobre la gestión de emociones nos estamos reproduciendo, estamos teniendo hijos que tampoco tenemos la información de cómo criarlos, sino que nosotros criamos a nuestros hijos de la forma en que aprendimos, como nos lo enseñaron nuestros padres, como se ha hecho siempre, o como nosotros pensamos que es. Siempre lo hacemos con la energía del amor, porque un padre siempre va a buscar lo mejor para sus hijos, con los recursos que tiene. Pero si esos recursos son limitados, y no me refiero a nivel de dinero, ni de cosas que tengas en la casa, sino a nivel de información, ¿verdad? Esto ha venido cambiando, ¿verdad? Hay muchas cosas ahora, por ejemplo, donde se habla de la crianza informada, donde ciertas cosas se deben hacer y que no deben hacer, pero uno viene ya con su crianza de que las cosas se hacen así. Y desaprender es más difícil que aprender. Y el asunto es que creemos que lo sabemos todo, y no es así. Entonces, para hacer un cambio generacional, mi opinión personal, tenemos que empezar desde la educación, desde que estás pequeño, con todo este tipo de cosas que se necesitan, porque a vos no te enseñan a administrar el dinero, algo tan importante como administrar tu dinero, sino que te enseñan otras cosas, y hemos ido cambiando tanto, y la tecnología nos ha ido cambiando tanto, y la cultura y todo como se ha venido evolucionando, no es lo mismo. Entonces no podemos tener un mismo sistema de educación que tenemos desde hace, ni siquiera la cantidad de años que tiene, más de 20 años. ¿Explico? Entonces es una situación de muchas cosas, y personas como Sandra tienen que vivir situaciones tan dolorosas como estas, donde viene desde la aceptación y muchas cosas más. Ella tiene que vivir esto sin entender realmente qué se pudo haber hecho diferente, no para el caso de ella, sino para los demás.
¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos lograr que otras personas no pasen por esto? Entonces yo siento que viene con un montón, son como que es muy integral, no podemos verlo de forma aislada. Como me decía Sandra, la depresión es una enfermedad al igual que el cáncer, sí. Y es una enfermedad más complicada porque no es visible. El cáncer, si te falla el estómago, vos decís, hay algo aquí que no está bien. Pero la depresión es algo que vos decís, ay, tal vez como ando con la menstruación, hoy me siento media triste. O estoy ahuevada porque, así diciéndolo pachucamente, estoy ahuevada porque las cosas no me salen como yo quisiera. Y empezás en el camino oscuro y en una senda que vos no te imaginas que es una enfermedad, sino que vos crees que es simplemente algo circunstancial. Y lo que predomina en la depresión es el patrón del pensamiento, donde la persona siempre está pensando en lo mismo de forma repetitiva. Ahora se le llama depresión. Hace unos tiempos atrás se le llamaba alcoholismo. El alcoholismo era una forma en que la gente trataba la depresión. Ahora se ha ido como, ¿verdad?, ajustando. Entonces, si vos sumas todos estos factores, ¿verdad? Y ojalá tal vez que naciste en una familia muy estricta, donde con papás tal vez muy militares, o si le sumas que la situación económica no es lo ideal, o si le sumas que te bulean en el colegio, en la escuela de que sos niño por ser diferente, ¿verdad? Que tal vez físicamente no cumplís con las expectativas, o que a nivel atlético tal vez no sos el mejor, o te castigan por ser más inteligente que los demás, porque no, es como mucho más profundo. Entonces sí tiene que ser como una combinación de muchas cosas para poder lograr un cambio generacional que de verdad tenga efecto. Y es Hablabas, lo que debemos de trabajar. gracias, Cata, me encanta eso. Hablabas de síntomas, ¿verdad? Detección de síntomas, ¿verdad? Y también me llamó la atención lo que dijo Sandra acerca de que la hija en su momento dio muestras antes de consumar el hecho. Ella por muchos años vivió situaciones de enfermedad, de situaciones físicas, fisiológicas, mentales, ¿verdad? Fue lo que pude entender, que no pudo resolver, fueron las palabras, también venía con situaciones de pensamientos, eso que llaman los psicólogos ideaciones suicidas, que ya van maquinando durante un tiempo hasta que lo concretan. Y hubo un antes, ¿verdad? Que vivió como familia. Sandra, convérsame entonces, para complementar lo que acaba de decir Cata, acerca de esos síntomas que despertaron alertas en la familia y que me estabas mencionando que ustedes trataron de hacer todo lo humanamente posible, pero que al final ese impulso terminó con la vida de tu hija. Bueno, tal vez pudiera comenzar con el hecho de que ella no quería ayuda. O sea, en algún momento siempre se le ofreció, siempre, inclusive, como les compartí al principio, imagínense ustedes que ella era enfermera, ¿verdad? Y ella en sus años de adolescencia tuvo ciertos trastornos, ¿verdad? Que lidiamos con eso en su alimentación y logró superarlo por muchos años, gracias a Dios lo logró superar, pero cuando ella pasó esa situación a nivel personal de su divorcio, ¿verdad? Que su esposo pues se fue, simplemente se fue. Ella no pudo, no, como que ella no quiso, en el fondo quería ayuda, pero no la quería. Y quiero recalcar esto, porque mi esposo hace días atrás, él compartiendo la palabra, él decía algo muy interesante, y esto es bueno para todos nosotros. La sociedad, no es lo mismo ser valiente en la sociedad que ser valiente en el ámbito o en la perspectiva de Dios, ¿verdad? La valentía en la sociedad te dice que tienes que ser una supermujer, ¿verdad? Que tienes que verte perfecta, que tienes que nunca mostrar miedo, nunca sacar lo que está dentro de ti. Esa es la perspectiva que la sociedad quiere que nosotros, como decía ahora Catalina,
mostramos una vida en las redes y tenemos otro estilo de vida fuera de cámaras, ¿verdad? Y creo que una de las cosas, de los síntomas es ese. Tal vez no por hipocresía, simple y sencillamente por el mismo temor o vergüenza de que las personas sepan lo que yo estoy sintiendo, o no, inclusive, oigan esto, no ser carga para nadie. A veces las personas no se abren a nadie, no dicen nada porque no quieren ser carga para nadie, o no quieren mortificar a alguna persona, ¿verdad? A su familia, a su entorno. Y creo que la valentía en la sociedad es totalmente errada, está equivocada. El término de ser valiente en la sociedad, en el mundo secular, es más bien nocivo, me parece, y es dañino, porque no te dejan abrirte. Eso, y nosotros, esta sociedad de Costa Rica, pues todavía existe cierta confianza de que yo me puedo abrir a alguien. Pero yo he estado en los Estados Unidos, pero no he vivido allá. Pero uno lo puede ver, uno lo puede percibir, no en Estados Unidos, y en Europa, en ciertas sociedades o culturas, usted tiene que ser una persona perfecta. Usted no puede abrirse a nadie, usted no puede mostrar, en otras palabras, no podemos mostrar debilidad, porque somos cobardes. En el reino es lo contrario, decía mi esposo. La persona valiente es la que reconoce que necesita ayuda. Y creo que eso es algo que debemos inculcar, no solamente en la parte espiritual, nosotros como pastores o como ministros en una iglesia. Beatriz, porque usted me puede decir si no tengo razón yo, de este tema no se habla. No se habla en las iglesias, de este tema no se toca, es como que no, de esto no hablemos, porque si somos hijos de Dios, todo es alegría y diversión y gloria a Dios, aleluya, en victoria. No, las cosas no son así. Nosotros tenemos que entender que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? O cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Alimentamos mucho el espíritu y eso está muy bien, pero se nos olvida la parte emocional. Se nos olvida las emociones, los sentimientos, los deseos, las intenciones, lo que está allá adentro, ¿verdad? Y el cuerpo también. Dios guarde, usted se enferme porque usted está en pecado, ¿verdad? Y las cosas no son así. Somos seres integrales que tenemos que saber, como decía Catalina ahora, informarnos de estas cosas. Y yo creo que uno de los síntomas es ese, que la persona siente miedo, no tiene ese coraje, diría yo, que el Señor quiere que entendamos en el reino. Más bien es al contrario. Ser valiente es reconocer mi necesidad. Dice la escritura, y el mismo Jesús lo dijo, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, habla él, pero voy más allá, bienaventurados los que reconocemos que necesitamos buscar ayuda emocional, buscar ayuda psicológica, buscar ayuda física, buscar ayuda en decir, por favor, ayúdenme, aquí estoy. Yo creo que allí más que todo es donde estamos fallando. Y hablo a las personas que tal vez en este momento están tal vez en una situación así, que uno de los síntomas es que no quiero decirle a nadie lo que me está pasando. Y yo creo que es al contrario. Bueno, bendito sea Dios, en el caso de nosotros hicimos lo que pudimos. Y a pesar de que pudiéramos pensar, bueno, el desenlace no fue el que esperábamos, pero yo sí les puedo decir que hicimos lo que pudimos hasta el final. Y ahí esa es la parte donde yo no puedo explicarles, amadas y amados, de los designios de Dios, de la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí, y una de las cosas que yo le pedí al Señor, le dije al Señor y me dispuse, por eso estoy aquí, Beatriz, por eso, amada Catalina y los amados que están en sintonía, por eso estoy frente a ustedes, porque sigo creyendo, a pesar de todo, a pesar del trago amargo que hemos tenido que sobrellevar mi familia y yo puedo seguir creyendo que hay esperanza, que hay vida, que se puede, claro que sí, que se puede rescatar a todo el que tenga que ser rescatado con las herramientas correctas. Valga este tipo de transmisión y programa, y ojalá que muchos lo puedan compartir y lo puedan ver para poner las barbas, como decimos, las barbas en remojo, ¿verdad?
y poder ayudar al todo el que se pueda, de capacitarnos, así como lo hizo Catalina, a raíz de su experiencia, a raíz de su testimonio. Ella está enfocando, ella está haciendo lo que tiene que hacer, ella se está movilizando, ella está preparando, se está indagando, se está alimentando. ¿Para qué? Para ayudar a otros que no tengan que pasar por allí. Igualmente en el caso de nosotros, muchas personas, Beatriz, nos escriben, son cientos de personas que nos escriben preguntándonos cómo hacemos. La otra parte, la otra cara de la moneda, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para poder sobrellevar esta situación? Porque bueno, en el caso de nosotros se llama así, que me cuesta mucho decirlo, se llama suicidio, ¿verdad? Pero muchas personas están pasando situaciones que tal vez para mí no son tan grandes o no son tan difíciles, pero tal vez están pasando un divorcio, tal vez están pasando la muerte de un ser querido, tal vez están pasando una situación económica que los está ahogando, tal vez están pasando una situación, qué sé yo, tantas cosas que podemos estar pasando que son como detonantes de que diga, ya, yo no puedo más, ya no puedo seguir con esto. Entonces, ella en cierto modo y nosotros por este lado también procurando con la sabiduría de Dios y entendiendo también, como les decía anteriormente, que no solamente todo es humano y todo es del alma y todo es del psique, no. Hay situaciones espirituales también que puedan estar alrededor nuestro, que no podemos ignorar, no podemos decir, no, esto no es real. Claro que sí es real. La palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra que están en las regiones celestes. Claro que sí. Claro que sí, que eso es una gran verdad, es una realidad. Ahí es donde nosotros nos introducimos al reino, nos introducimos al mundo espiritual que existe, claro que sí. Existen, están allí a la orden del día, manifestaciones de los espíritus inmundos, tratando de traer destrucción a las personas, claro que sí. Pero bueno, como leíamos anteriormente, para eso vino el Señor, bendito sea el Señor, para deshacer las obras del enemigo. Creo que esto tiene que ir bien, bien amarrado, tiene que ser como un complemento el uno del otro. Bendito sea el nombre de Jesús. Claro que la psicología puede ayudar, claro que los profesionales nos pueden ayudar a entender. Ahora que Catalina hablaba, me enriquece, no tiene idea de lo que me enriquece, lo que ella nos está comunicando, lo que nos está diciendo. Pero también no podemos evadir, amados del Señor, que existe un mundo espiritual en el cual nosotros también como hijos de Dios, como les decía anteriormente, espíritu, alma y cuerpo. Es una tarea integral de nosotros como seres humanos, que en esa parte, amados del Señor, la iglesia está fallando, y se los digo porque es una realidad. Esto no es algo como que está secreto, no es eso es evidente. La iglesia del Señor está fallando en estas cosas. ¿Por qué? Por el mismo falta de valentía que dice la Escritura, que yo debo enfrentar y confrontar estas cosas para poder evitar. Claro que se puede evitar si nosotros nos abrimos a entender que el evangelio no es lo que se está predicando en este momento. El evangelio no es todo alegría y diversión, que si hago esto me sucede esto. No, no es así. La vida, dice la Escritura, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y también dice en el Salmo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Claro que tenemos que pasar en algún momento por ese valle. El asunto es que no nos quedemos allí. Y ahí es donde es como un complemento lo que nos decía ahora Catalina, junto a la ayuda, por supuesto, de nuestro Señor, de entender que a través de su sacrificio es suficiente para que nosotros también podamos ser libres de lo que la psicología no me puede ayudar, ahí en lo profundo del corazón, del alma y del espíritu. Y yo soy testimonio de eso, amados del Señor. Hasta el día de hoy me considero que estoy cuerda todavía, a pesar de lo que he tenido que vivir, a pesar del trago amargo de haber perdido a una de mis princesas. Puedo decirles que Dios hasta el día de hoy me ha sostenido.
Y ustedes me ven ahora así, bien bonita, maquillada. Pero yo he tenido que llorarla todos los días de mi vida. Y yo no puedo decirles a ustedes, ay, esto se terminó. Como mucha gente me escribe y me dice, usted todavía está de luto. Y yo les digo, uy, casi que les digo, ¿a ustedes qué les importa? Perdón la expresión. O sea, cada persona tiene que sobrellevar esta situación al ritmo que pueda ir, amados del Señor, y valga el comentario por si alguno tiene que estar pasando lo mismo que estoy pasando yo. Tal vez no con el tema del suicidio, pero tal vez has perdido a un ser querido por una enfermedad o lo has perdido inesperadamente por un accidente de tránsito o porque alguien apagó su vida. Tienes que llevar ese luto al ritmo que tú puedes llevarlo, pero sí, pedir ayuda, claro que sí, compartir con gente que tú puedas, que sabes que puedes compartir, que no te van a juzgar, que simplemente, te lo digo ahora de parte mía, lo que más uno necesita es a veces que te escuchen, simplemente que te escuchen. Y a veces no quieres hablar con nadie, pues no hablas con nadie. Así de sencillo, es un caminar, es como si te resetearon la vida. Tienes que volver a aprender a vivir sin esa persona. Tantos recuerdos, tanta cosa linda, tanta cosa ahí en su memoria. De mi hija vivió 30 años. Yo la tuve conmigo 30 años. Entonces tengo que, simplemente porque hay un proceso que tienes que, hasta aquí el luto, de tantos años de luto, después sigue esto, después, no, tampoco las cosas, en el caso mío, no son así. Catalina. Yo he tenido que entender que es un proceso que cada uno de nosotros, con la ayuda profesional y también con la ayuda espiritual y, oigan esto, escuchen esto, ayudarnos nosotros mismos también, porque mi hija ya no está, ella está en la presencia del Señor, ella está feliz, pero yo tengo que seguir viviendo, tengo un por qué vivir, tengo que ayudar a otros, tengo que entender que tengo mis otras 2 hijas, que mi esposo también, y entre todos nos estamos ayudando mutuamente, eso es importante. No puedo entonces caer en lo mismo yo también, amadas, de dejar que esto me hunda, no. Mientras, aquí se los digo, mientras tenga vida, estoy delante de ustedes, pues esa ha sido mi decisión. El poder ayudar a otros a decirles, se puede seguir adelante, claro, me ven aquí, pero no ven lo que vivo detrás. Esa es la parte donde yo digo que lo que Catalina nos ha compartido es importantísima, amados del Señor, además de que nosotros, como hijos de Dios, buscar la presencia de Dios y la fortaleza del Espíritu Santo, porque recordemos que el mayor ministerio del Espíritu Santo se llama consolación. Y Él tiene la habilidad de consolarnos en todo momento y en toda circunstancia. No dice dice Jesús, yo me voy, pero les dejo un consolador. No dijo, les dejo el Todopoderoso, que aunque lo es, Él dijo, les dejo un consolador. El Espíritu Santo es el que nos consuela en todo momento en nuestra vida. Consolador, amigo, guía, paracletos. Catalina, yo sé que tienes pocos minutos para abandonar la sala ahorita, pero me gustaría que aquí, aprovechando que las voy a tener ahorita a las 2 y ahorita nos quedamos con Sandra, que le dieras unas palabras, porque ella podría ser tu mamá. Quizás ella podría ahorita estar representando el dolor o el duelo de tu mamá si ese hombre grandote no te hubiera agarrado con fuerza antes de tirarte al vacío. Yo creo que podrías decirle unas palabras para cerrar tu participación. Muchísimas gracias, Beatriz. Sí, hay muchas cosas que tal vez para ustedes digamos en el caso de ustedes padres o personas que se rodean de una persona que pasó una situación de estas, es que muchas cosas de las que doña Sandra menciona son parte de la enfermedad. Por ejemplo, el no pedir ayuda es parte de la enfermedad. No solo para no incomodar a los demás, para no ser una carga, sino que es uno de los síntomas de la enfermedad, así como, qué sé yo, una persona que tiene cáncer de estómago y no puede comer, un síntoma de la enfermedad es el no querer salir de ahí, porque están deprimidos. También creo que lo más importante que podría decirle a usted, doña Sandra, es que no tiene absolutamente nada que ver con usted.
ni con su marido, ni con la familia, ni con la forma en que los criaron, ni con nada relacionado, porque yo creo que una de las cosas más difíciles para ellos en su momento es el manejo de las culpas, ¿verdad? Porque es humano sentirse culpable por este tipo de situaciones, pero no tiene nada que ver con ustedes, es simplemente viene desde la parte fisiológica donde hay un desorden químico en el cerebro, que el cerebro no funciona bien y dispara químicos a lo loco, que van y vienen y te hacen convertirte en otra persona. Si para mí es difícil explicar que yo no era yo, ¿verdad? Que esa no es mi persona, que simplemente usted ve al espejo y la persona que usted ve al espejo no la reconoce y usted no entiende nada de eso. Imagínense lo que puede ser para ustedes que no lo están viviendo en carne propia, sino que son afectados por la situación, más no la situación en sí. Es imposible de entender. Estoy total y completamente de acuerdo con doña Sandra y admiro que haya tenido la valentía de haber dicho que la iglesia tiene que actualizarse y permitir que estos temas sean tratados, porque para muchas personas la iglesia es su pilar. Y si su pilar, que es como decir mamá y papá, no les permite o no se tocan estos temas o se evade, entonces ¿de qué me agarro yo? Si la primera ayuda que yo tengo es mi iglesia. Y si no tiene la capacidad, pues el encargado, el pastor o la persona, ¿de qué me guindo yo? Entonces me siento más solo de lo que estoy. Entonces, 3 cosas, doña Sandra. Primero, esto no tiene nada que ver con usted. Yo creo que, y me atrevería a decir que si su hija estuviera presente, ya le diría, no es tu culpa. Tal vez perdóname por causarte este nivel de dolor, pero yo estaba enferma. O sea, no es algo que quise, no es algo que tal vez tenía contemplado, porque los pensamientos suicidas son parte de la enfermedad. Así como que la comida, cuando tienes un cáncer de estómago, te caiga mal o no puedas pasarla. El pensamiento suicida es de día a día, es algo que te pasa, chispazos que te pasan. Y la lucha interna que uno tiene de uno con uno es agotadora. Yo nunca había conocido la palabra desesperación hasta que estuve así enferma. Yo no la entendía y no sabía qué significaba. Y el cansancio, el agotamiento, uno busca cómo descansar de forma consciente o inconsciente. Entonces, eso es lo primero, que no tiene nada que ver con usted. Lo segundo es que sos sumamente bendecida, porque pocas personas que han pasado en su situación tienen las herramientas que usted tiene y la capacidad de compartirlas y comunicarlas de la forma tan clara en que usted la hace. El hecho de que usted se atreva a decir que a usted qué le importa lo que digan los demás porque usted vive el luto, literalmente, como a usted le da la gana, es muy inteligente de su parte, porque nadie ha vivido, y para ninguna de las personas que están acá, absolutamente nadie ha estado en los pies míos para yo saber qué situaciones de vida he tenido o que usted, otra persona, me diga a mí qué hacer, qué sentir o qué pensar. Yo como ser humano pensante puedo escoger hasta dónde quiero llegar y qué cosas puedo hacer y qué cosas no. Y el hecho de que usted haya tenido la capacidad y la resiliencia de convertir esta tragedia, porque es creo que la peor tragedia que le puede suceder a un padre, en una situación de fortaleza y de coherencia y tanta ecuanimidad y poder comunicar el mensaje es sencillamente admirable. Y yo creo que su hija no podría estar más orgullosa. Y como tercera y última cosa es que a veces nosotros somos instrumentos que no entendemos por qué somos utilizados como instrumentos o simplemente yo no quería ser un instrumento. Yo no quiero pasar por esto para ser un instrumento. Pero Dios no le da más a uno de lo que uno no puede aguantar. Entonces, si usted tiene esta capacidad de comunicación, testimonio y ayuda, pues sepa y siéntase muy orgullosa de que su obra va a calar en muchas madres de familia para que ellas nunca tengan que sufrir lo que usted ha sufrido. Y eso es otra cosa de la cual usted debería sentirse muy orgullosa. Entonces,
¿Cuál era el nombre de tu hija? ¿Cuál es el nombre de tu hija? Natalia. Entonces, creo que Natalia, que fijo vive con usted y está presente en todo momento de su vida y se recuesta acá en el hombro, la viene acompañando en todo momento y ha estado con usted siempre. Y muchas de las palabras que usted utiliza es ella hablando a través de usted. Entonces, si esto de Natalia tenía que pasar, porque usted, se lo puedo decir directamente, usted y yo entendemos y creemos que las cosas pasan por una razón, pues entonces creo que la forma en que usted lo ha materializado es la forma más noble, amorosa y pura que se pudo haber encontrado. La felicito. Muchas gracias. Es difícil contener las lágrimas. Desde mi punto de vista, mamá, mi corazón está hecho un puño. Pero yo creo que esa necesidad de manifestar lo que sentimos es necesaria para poder afrontar una situación de suicidio. Catalina Rivas, muchísimas gracias. Rivera, perdón. Catalina, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Por favor, algún número para poderte ubicar y también compartir esto que estás viviendo de esta plataforma web. Sí, bueno, mis redes sociales aparecen como Boca Roja CR de Costa Rica. Boca Roja porque de la boca se expresan las emociones, porque de la boca levantamos la voz, porque de la boca damos testimonio, de la boca podemos decir qué tan preparadas estamos, de la boca podemos construir o destruir, porque las palabras destruyen o construyen dependiendo cómo se las utilice. Roja porque es una boca muy estereotipada, que la sociedad siempre ha estigmatizado. Entonces, se los cuento así para que se recuerde el nombre, Boca Roja CR. Y el número de teléfono es 7244-6649. Es solo para WhatsApp. Me siento muy honrada de haber compartido este rato tan bonito con ustedes. Quiero agradecerles por el tiempo y de verdad por la oportunidad. Doña Sandra, usted me enseña más a mí de lo que yo le enseño a usted, honestamente. Y una vez es verdad como que es tan egoísta y no se da cuenta de las cosas y cómo puede afectar a uno, digamos, a su ambiente. Pero lo más importante que quiero que se lleve es que eso nunca es una intención. Estamos tan nublados, tan desesperados, tan ciegos o tan, no sé, poseídos, poner la palabra que quiera, que uno no tiene cabeza para otra cosa ni para pensar. Entonces, me llevo una gran lección de parte suya. Muchísimas gracias por compartir su testimonio. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando, para las personas también que están participando acá en el chat. Muchísimas gracias por contarnos también. Y ojalá que muchas personas tengan la oportunidad de compartir un ratito y poder ver este video que Beatriz ha preparado con tanto cariño, con tanto amor y donde se ve que definitivamente hay una preparación. Gracias de verdad por estar acá. Les mando un beso y un abrazo enorme. Y me hace muy feliz pensar que existen personas como ustedes que apoyan este tipo de proyectos y que buscan de forma desinteresada cómo ayudar a los demás. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Catalina, de verdad, por compartir y ser parte de Vírgenes Prudentes. Un gran abrazo y nuestros mejores deseos con el proyecto Boca Roja CR, que como ustedes escucharon, pueden localizarla también en el 7244-6649 con Catalina Rivera. Muchísimas gracias, Cata. Un gran abrazo para ti también. Gracias. Nos quedamos entonces para finalizar este espacio con Sandra. Pero antes vamos a darle lectura, Sandra, si te parece, mientras tomamos un poquito de agua y aire, ¿verdad? Después de todo esto, vamos a leer los comentarios que ya se hacen presentes acá en la plataforma de Vírgenes Prudentes. Dice por acá Roxana: yo pasé por eso, no lo tenía planeado, solo que la separación de mis papás y muchísimas cosas que pasé en mi niñez y juventud, estaba sola, desesperada, y la única solución fue terminar con mi vida. En aquel momento ella también tuvo una intención de hacerlo y ahora está con nosotros comentándonos este testimonio de qué la llevó a pensar en eso. También dice por acá otra de las participantes o los participantes: la iglesia está en una emergencia donde y otros temas se evaden. Considero que dan más lugar al temor de hablarlo
Quien no ha pasado por la escuela de la vida, como es una cárcel, un hospital o suicidio, no entenderá la necesidad de ayudar a otros. Como creyentes debemos ser más sensibles. Mi abrazo, respeto y cariño a mi querida Sandrita y a Catalina, importantísimo. Y necesito educar esto desde el hogar y el colegio. Muchísimas gracias a la participante. Dice por acá Alejandra Alpizar, gracias. Les admiro y se les quiere en Cristo Jesús. María Reyes dice, Dios es su fortaleza. Gracias, muy buen mensaje. Yo pienso que a todos los que estamos en la sala, ¿verdad? Allí y que estamos aquí, se siente esa atmósfera realmente de frustración hasta cierto punto, porque las plataformas que deberían estarse aprovechando para exponer esto y potencializarlo a miles de personas, aquí solo estamos haciendo un pequeñísimo esfuerzo. Esto es un granito de arena para poder llegar a algunas personas, pero plataformas tan importantes como las universidades, los colegios, las escuelas, las iglesias se están desaprovechando. Maricruz dice muchas gracias y Dios me las bendiga. Sandra y Catalina son ejemplos a seguir. Muchas gracias. Y para ir concluyendo, Sandra, mencionaste algo acerca de poner fin al dolor. Esta situación pone en evidencia que muchas de las personas que deciden lanzarse a los brazos del suicidio, porque es un enemigo silencioso que trabaja con las emociones, pero principalmente con los pensamientos. Y así tan complejo como es el ser humano, imagínense lo complejo de los pensamientos de cada persona. Cada uno es el que tiene allí activado ese chip y solo sabe cómo poder lidiar con esto. Ponerle fin al dolor. Comentabas de que tu bella hija, ¿verdad? Natalia, estuvo pasando una situación de divorcio que se sumó a otra serie de eventos que desencadenó este final. ¿Cómo nosotros podemos entonces identificar? Quiero que este tiempo lo aprovechemos para nutrirnos de esa información, Sandra. ¿Cómo podemos hacer nosotros que no hemos vivido esta situación para identificar en nuestro entorno a esas personas que están expuestas con este factor de riesgo y cómo les podemos ayudar antes de que tomen esta decisión? Bueno, es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? Pero bueno, creo que número uno, lo primero es, creo que la parte profesional es muy importante porque bueno, está el instinto, por supuesto, el instinto de uno como familia, en el caso mío como de madre, ¿verdad? Está el instinto, pero también creo que lo profesional es importante cuando nosotros nos estamos dando cuenta que una persona casi no comparte, siempre está como encerradita, no quiere salir, no quiere compartir, etcétera. Esas cositas como que se va aislando, eso es muy, muy importante. No, yo les puedo casi que asegurar que del 100%, el 80%, poniéndole muy poco, ¿verdad? El 90% de una persona que diga, voy a hacerlo, generalmente no lo hace. Uh-huh. Creo que más bien es al contrario, cuando una persona no lo dice, pero está ahí, le está dando vuelta en su cabecita, es todavía más peligroso. Hay que estorbar, Beatriz, lo más que se pueda. Uh-huh. Hay que estorbar sin ofuscar, pero sí hay que estorbarle a las personas, hay que tratar de sentarse, conversar. Y creo que una de las cosas es también, como les decía anteriormente, muchas veces las personas no se abren por vergüenza, porque tienen vergüenza que los juzguen. Los papás, las mamás, debemos ser amigos de los hijos, y se los digo, a pesar de lo que tuvimos que pasar. Y yo puedo decir que ella siempre me lo dijo. Ella me decía, usted es mi mejor amiga. Y nosotros todos los días conversábamos, todos los días nos escribíamos. Ella, como era enfermera, a veces estaba en horarios de noche, de 10 a 6 de la mañana, y yo le escribía en la madrugada, mi amor, ¿cómo estás? Aquí cansada, etcétera, ¿verdad? Pero sí, había ese vínculo. Yo puedo decir que éramos amigas. Ella fue mi primogénita y yo estaba sumamente joven. Yo tenía 20 años cuando ella nació. Ya les dije la edad. ¿Verdad? Y aún así, pues las circunstancias, como les digo,
al fin y al cabo uno procura a padres y no desistan, a padres y madres no aflojen, nos corresponde a nosotros inculcar todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Ya cuando los hijos crecen y toman decisiones, ahí pues nosotros no podemos hacer mucho, ¿verdad? Pero sí seguir adelante, no dejarlos solos, ¿verdad? Decirles, vamos, mi amor, tomémonos, qué sé yo, un café, vamos a pasear, hacemos algo, procurar cultivar esa amistad con nosotros con nuestros hijos es importante. Creo que eso ayuda mucho, eso podría evitar muchas cosas, amados del Señor, podría evitar muchísimas cosas, pero sí es importantísimo que ellos entiendan que la valentía es más bien abrirme, porque más en la adolescencia, a los jovencitos adolescentes les cuesta mucho abrirse a los demás, ¿verdad? Se abren entre ellos mismos, pero no hacia los padres o hacia alguien de confianza. Eso es importantísimo, que nosotros les brindemos esa confianza sin que ellos sientan que los vamos a atacar o que nos vamos a escandalizar por lo que nos están diciendo o contando, ¿verdad? Creo que es importante eso, Beatriz, muy importante. Mencionabas el acceso a los medios de comunicación, restringir un poco como padres, cuando viven con nosotros, por supuesto, ¿verdad? Ser un poco más cautelosos, tener cuidado, porque a mí me sorprendió mucho cuando estaba estudiando, porque tuve que estudiar el tema, ¿verdad? Como siempre uno procura prepararse lo mejor posible. Cuando solamente usted pone la palabra suicidio en Google y le salen hasta videos de cómo hacerlo de manera que no duela. Y yo me quedé impactada porque no podía creer que con solamente teclear la palabra suicidio usted encontrara hasta manuales que definitivamente están inspirados por personas que no están bien de la cabeza, cómo motivar a los jóvenes, y el material de contenido que había en estas páginas era grotesco o es grotesco. Entonces, para nosotros como padres de familia, enfrentar esta situación de bombardeo mediático está tan fácil como un teléfono. Está allí, está latente. Víctimas de bullying, por ejemplo, hablábamos acerca de grupos y factores de riesgo, grupos sensibles, y yo me encontré con una información valiosísima, Sandra, y tal vez también podríamos hablar acerca de eso un poco antes de terminar. Pero factores de riesgo, o sea, personas que están expuestas, por ejemplo, aquellos que han vivido situaciones de conflicto, separaciones, divorcios, catástrofes naturales, actos violentos, abuso sexual, pérdida de seres queridos, sensación de aislamiento y generar conductas suicidas. Pero uno de las tasas de suicidio donde está más marcado es en refugiados, migrantes, los pueblos indígenas, las personas lesbianas, homosexuales, todos aquellos que han tenido experiencias con la cárcel, reclusos, todos aquellos seres humanos que por alguna u otra razón no han tenido una vida fácil. Y yo creo que ese factor de riesgo, si estamos hablando de grupos de factores de riesgo, ahí podemos estar metidos todos, porque la vida, a como se está manejando en este momento, nos puede cambiar vertiginosamente de la noche a la mañana. Ahorita podríamos tener una leve estado de descanso, pero eso podría cambiar de norte a sur, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentar esas situaciones de la manera en que Dios nos enseña con su palabra? Y yo creo que con esto vamos a cerrar para traer esperanza también, porque el tema es vida después de la muerte. ¿Cómo nosotros, a pesar, Sandra, de estar inmersos como seres humanos en situaciones imprevistas, en situaciones que la economía nos puede cambiar, máxime ahora después de la pandemia o con la pandemia o los rumores de guerra que hay en el mundo, realmente, si usted se pone a ver noticias, de verdad que dan ganas de irse de este planeta, porque no es alentador, no es bonito. Pero el Señor nos habla desde otra perspectiva. Usted hablaba de propósito, hablaba de que si tenemos vida hay esperanza. Entonces, enfoquemos este mensaje final hacia eso. ¿Cómo hacer para rescatar todo lo bueno que tiene la vida y no pensar en suicidarse o en un pensamiento suicida? Creo que es importantísimo ese punto, amada Beatriz y amados que nos están mirando. No podemos olvidar que estamos en tiempo de cumplimiento.
todo lo que está sucediendo es parte del cumplimiento de los últimos tiempos. Por ejemplo, si fuera por factores de riesgo, y todos pensaríamos hacerlo, ¿verdad? Porque todos estamos viviendo, estamos como en esta situación, ¿verdad? A nivel global, muchas personas perdieron su empleo, muchas personas a raíz de pérdidas de empleo y problemas económicos se divorcian, se separan, hijos se van de la casa, etcétera. Hay como una desesperación en el ambiente, ¿verdad? Y sumado a esto, toda esta situación que ahorita estamos actualmente pasando con esto de las guerras, rumores de guerras y todas estas situaciones que están escritas en la palabra del Señor. Creo que nosotros, ahora vamos a hablar como lo que somos, nosotros como los que tenemos conocimiento, los que somos hijos de Dios, no podemos ser ignorar, ser ignorantes o ignorar o tratar de evadir una realidad. Y insisto con esto, amados del Señor, volvamos a predicar el evangelio que está escrito en la palabra. Volvamos a hablar del evangelio, del espíritu correcto del evangelio. No nos corresponde a nosotros convertir a nadie. Nos corresponde hablar de la esperanza. Nos corresponde hablar de que hay vida en Cristo Jesús. Nos corresponde dar el mensaje de buenas nuevas, de que hay un Padre que nos ama, de que hay un Padre que anda buscando nuestra vida, de que hubo un sacrificio hace 2000 años en la cruz del Calvario y que a través de ese sacrificio nosotros podemos encontrar esa paz que dice la Escritura, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras hay vida, hay esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo estuve en Israel, porque he tenido la oportunidad de estar dos veces en Israel, cuando yo estuve en una de esas 2 veces, yo estaba allí en el hotel y yo veía por la ventana y yo le decía, Señor, es impresionante, yo nunca me imaginé estar aquí, pero bueno, tú me diste el regalo de poder estar en este lugar donde considero que todos los que amamos al Señor quisiéramos estar en algún momento. Pues Dios me dio la oportunidad de poder estar allí. Mientras yo estaba allí, Beatriz, yo le pregunté al Señor, yo le dije, Señor, bueno, yo sé a lo que vine, yo vine porque me invitaron a ministrar, pero ¿para qué tú me trajiste aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Y el Señor me decía, mira mi pueblo, dice, envía a mi hijo, él dio su vida, él caminó entre ellos, dio su vida, murió y resucitó, e Israel sigue siendo el mismo Israel, sigue teniendo guerra, sigue estando en guerra, sigue estando en conflicto, porque ellos no han entendido que mi reino no es de este mundo. Yo le envié a mi hijo para que tengan paz interior. Y allí está el meollo del asunto, Beatriz. Nosotros debemos entender que Jesucristo, él nos dijo, yo no te pido, él le dijo al Señor, no te pido que los quites del mundo, pero que los libres del mal. Quiere decir que el Señor vino a dejarnos su paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Y esto quiere decir que no como la da el mundo, quiere decir que puede ser que tengan lo mejor del mundo, puede ser que tengan la mejor casa, puede ser que tengan mucho dinero en el banco, puede ser que tengas una posición eminente, puede ser que seas una persona muy reconocida, muy querida, etcétera, pero pudiera ser que no está esa paz interior que el ser humano necesita. Porque supe, por ejemplo, de hace unos días atrás, de una modelo, no sé de dónde era, de Estados Unidos, no sé si usted supo de eso. Ella era una persona preparada, profesional, reconocida mundialmente, participó en eventos de belleza y simple y sencillamente ella decidió también terminar con su vida. Ahí es un claro ejemplo, amados del Señor, de que el Señor vino a traer paz al corazón del hombre, vino a traer paz interior. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. ¿Qué nos corresponde a nosotros, Beatriz? ¿Qué nos corresponde como hijos de Dios? Decirle al mundo que existe la paz interior, que a pesar de que tu entorno tal vez no sea el mismo, el Señor lo que anda buscando es que tengas paz en tu corazón, paz interior, esa paz que sobrepasa el entendimiento y las circunstancias, fue la que Jesús vino a darnos, que aunque todavía haya cumplimiento de muchas cosas, nosotros estamos en el reino donde la paz es la que nos sostiene, la que nos hace caminar, la que nos hace seguir adelante. Y en fin, pudiéramos estar aquí mucho tiempo más, pero lo único que les puedo decir es que yo soy testigo de esa paz.
y por eso tengo la propiedad, no porque sea muy valiente, simple y sencillamente porque el Espíritu Santo en mí ha desarrollado esa paz, pero yo me he dejado desarrollar esa paz. Entonces, estoy delante de ustedes para decirles, claro que sí, se puede seguir adelante. Se puede sobrellevar situaciones así, si entendemos que aunque el entorno siga igual, lo que Dios anda buscando de nosotros o quiere para nosotros es ese regalo de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en este momento yo le pido al Espíritu Santo que esa paz venga sobre cada uno de nosotros, amados del Señor, porque no es secreto para nadie. Estamos en tiempo de cumplimiento y no hemos visto nada, amados del Señor. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Abrir esta boca y decirle a muchos, es el tiempo de recibir el amor de Dios, es el tiempo de recibir la paz. Preparémonos, en otras palabras, equipémonos, porque no hemos visto absolutamente nada de lo que va a suceder en el mundo. Y nosotros, en nuestro entorno, el Señor lo dijo, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal vez tú no eres un predicador que está frente a un púlpito entre miles de personas, pero eres el profeta que Dios tiene en tu casa para que les lleves ese mensaje de paz y salvación sin ningún temor, tratando de meterse todo lo que se pueda, hasta donde se pueda, para poder llevar esa esperanza al que en este momento está necesitando esperanza, Beatriz, porque yo creo que sí, tal vez las situaciones externas nos puedan perjudicar, pero es algo más profundo, es una situación interna, porque muchas personas teniéndolo todo han terminado con su vida también. Eso nos habla mucho. Eso quiere decir que lo más importante es la paz interna y nosotros estamos para poder profesar esa paz a través de la presencia de Dios, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Definitivamente esa paz que sobrepasa todo entendimiento y no es como el mundo la da. También, como dijiste, no obviando, dice la palabra, las maquinaciones del enemigo. Y el suicidio es un plan maquiavélicamente diabólico que Satanás ha establecido para la humanidad para buscar la autoeliminación y la desesperanza. Vamos a leer entonces los últimos mensajitos ya para finalizar. Sandra dice, Claudia Vanegas, Sandrita, mujer esforzada y valiente. Mil gracias por el testimonio. Y Catalina, muy valiosos este espacio. Y Beatriz, muy buena iniciativa. Muchas gracias. Dice una linda joven de 14 años, Abby, las personas siempre piensan que por ser hija o hijo de pastores o de padres que te han inculcado la palabra de Dios desde pequeños, no nos pasan este tipo de cosas, cuando la realidad dice algo diferente. Es preocupante ver que jóvenes de mi edad son más propensos a suicidarse y la mayoría de jóvenes lo hace por muchos problemas, pero en general es más que todo por bullying, cansancio, por la sociedad y problemas personales e internos. El no dormir también afecta a nuestras neuronas y es cansado tener el peso de tus problemas personales y no poder dormir, ya que el enemigo se aprovecha de la situación que pasa por nuestra cabeza y nos pone miedos nocturnos que tal vez no sabemos cómo manejarlos y ocupamos a alguien que nos ayude, pero nos da pena hablar. Mi consejo en lo personal es orar y pedirle a Dios que quite cualquier pensamiento que no sea de Él y que nos ayude a poder estar tranquilos y descansar bien, sabiendo que Él está con nosotros y que Él es nuestro mejor amigo y que podemos hablar con Él. Hay esperanza. Así como hay jóvenes que la han perdido, yo sé que si uno instruye al niño en su camino, eso también podría dar un fruto agradable. Amén. Muchísimas gracias, Sandrita. Definitivamente impactante esto que el Señor nos ha mostrado a través de tu experiencia y testimonio. Creo que todos hemos recibido esa dosis de conocimiento importante y yo creo que podemos concluir diciendo que el suicidio sí se puede prevenir, si hay identificación y también si la persona se deja ayudar, porque tienen que existir esas dos sinergias
para poder sacar a una persona adelante. Sandra, ¿algún número de contacto donde las personas que quieran hablar contigo y también invitarte, por qué no, a sus congregaciones, a sus lugares de trabajo? Porque yo sé que ahora te has convertido en un mensajero, en una mensajera de esta situación para la gloria de Dios. Bueno, amados, si gustan, podrían escribirme por Messenger en mi perfil de Facebook, ¿verdad? Sandra Araya Salmista, porque hay muchas Sandras Araya, pero ponen Sandra Araya Salmista y me envían su mensajito y yo les contesto con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Sandra, de verdad, por estar con nosotros. Que Dios te bendiga aún más y adelante, adelante, porque Gracias eso se vive todos los días. Gracias por la invitación y esperando en el Señor que esto bendiga a muchos y pueda ayudarnos a muchos a seguir creyendo que hay esperanza. Y haciendo un llamado de atención a nuestros líderes para que también se toquen estos temas a nivel congregacional. Y si no, pues uno también, motivándolos a ellos a que nos den un espacio para hablarlo a la congregación, para poder llevar esta palabra de esperanza y de ánimo. Muchísimas gracias a la profeta Sandra Araya por este tiempo que ha compartido con nosotros, a Catalina Rivera también por su testimonio, y a ustedes que han estado con nosotros en la sala durante este tiempo. Comparta este espacio. Yo creo que cada tema que se desarrolla acá tiene un valor y una importancia importante, valga la redundancia, y es para edificación de las personas que lo pueden ver. Ya para cerrar quisiera darle lectura a una información importante que nos puede traer prevención y control ante la situación del suicidio. La OMS está emitiendo una guía para prevenir el suicidio a nivel internacional llamado Live Life o Vive la Vida, en el que se recomiendan algunas intervenciones eficaces que han demostrado tener gran valor y eficiencia. Entre ellas está restringir el acceso a los adolescentes y a los niños a medios que son utilizados justamente con información de cómo facilitar herramientas para el suicidio. También eliminar de las casas armas de fuego y ciertos medicamentos a los que ellos puedan tener acceso. Educar a los medios de comunicación para que informen con responsabilidad sobre el suicidio es algo vital que se puede desarrollar en las escuelas, colegios y universidades. Además, en los adolescentes, desarrollar en ellos aptitudes socioemocionales para la vida, educar para la vida desde el seno del hogar, tratando de inculcarles el valor de la aceptación, de que no todo es fácil en la vida y que ellos también deben aprender a identificarse cómo enfrentar situaciones de riesgo y de tristeza profunda, a pesar de que nosotros en algún momento como padres queremos evitarles ese dolor, pero el capacitarlos para tener una respuesta socioafectiva responsable es vital y es parte de nuestro compromiso como padres. Asimismo, acercarse a un amigo, acercarse a un líder, acercarse a un pastor, acercarse a una persona de confianza, exponerle esta preocupación que tienes acerca de estos pensamientos es vital. Comunícate con una persona de tu confianza, inclusive incorpora dentro de tu vida una relación profesional con alguien que se dedica a la salud mental, porque es algo necesario, es indispensable, porque definitivamente los pensamientos suicidas no desaparecen por sí solos. Es necesario buscar ayuda. Las personas que identifican estas circunstancias pueden detonarse en momentos de crisis y es lo que hay que evitar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio que va a ser retransmitido por la plataforma de Mudadas por su Espíritu y que próximamente estaremos ya colgándolo allí en la página para que usted también lo pueda reproducir. El suicidio se puede prevenir, así que tratemos como hijos de Dios de sacar esta situación de las tinieblas y exponerla a la luz admirable, porque si reconocemos esta situación y la llevamos a un plano de la verdad, podemos ser libres. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y por participar de este espacio.